Jaque mate, creacionistas y negacionistas de la evolución. La estamos viviendo, la estamos observando en tiempo real. Solo tenemos que ponernos nuestras gafas especiales y saber dónde mirar. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con todo esto? Pues lamentablemente me voy a referir a la pandemia que nos asola desde hace más de un año. Muchos meses después de los anuncios y de las noticias de los primeros casos de COVID, cuando también se estaban anunciando cada vez más vacunas en ensayo, parecía que veíamos la luz al final del túnel o esa calma que estaba asomando entre tantas nubes de tormenta, las noticias empezaron a hacerse eco de algo peor, algo terrible: la aparición de nuevas cepas o variedades del virus. ¿Y por qué esto es interesante para hablar de evolución? Pues bueno, vamos a hablar de esto. Un aviso o disclaimer: yo hace muchísimo tiempo, desde que estudiaba biología, que no he vuelto a tocar temas ni de biología molecular, ni de genética, ni mucho menos de virología o de microorganismos. Así que me voy a limitar a hablar de este tema para hablar de pura evolución. Al final del vídeo os dejaré recomendaciones de unos canales de colegas míos de divulgación científica que seguro que con ellos vais a poder aprender muchísimo más acerca de este tema si os interesa. ¿Vale? Aviso hecho. Bueno, vayamos al principio, y para esto vamos a tener que hablar un poquito o un muchito de historia de la ciencia y otro tanto de biología. En 1858, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace presentan ante la Sociedad Linneana de Londres sus observaciones en forma de la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Cómo las especies han ido cambiando, evolucionando unas en otras a lo largo de miles o millones de años. Y presentan su teoría basándose en evidencias sólidas de seres vivos de hoy en día que presentan variedades, que presentan características comunes que consideran heredadas de un ancestro común, y también basándose en algunos casos en registro fósil. El año siguiente, en 1859, es cuando Darwin publica su célebre libro El origen de las especies, que fue lo que más ampollas levantó, porque su publicación del libro llegó a muchísimo más público. Según propusieron, en el medio natural, en los ecosistemas, en la naturaleza hay escasez de recursos. Los recursos son limitados. Y nacen más individuos que los que el ecosistema, por esta escasez de recursos, puede mantener. Estos individuos, pongamos de animalitos, por mucho que sean de una misma especie, son todos ellos diferentes, en algún sentido. No hay más que ver una camada de perretes o vernos a nosotros mismos y a nuestros hermanos y hermanas para darnos cuenta de que no somos exactamente clones. Y estas diferencias son aún mayores si comparamos esa camada de perretes con otras, o si nos comparamos nosotros y nuestras familias con la de nuestros vecinos. ¿Qué ocurre? Que esta diversidad de los individuos reacciona de manera diferente a la hora de obtener los recursos del medio natural. Y por eso hablamos de que haya unos individuos más aptos que otros. Porque según las condiciones del medio, aquellos individuos que posean unas características más favorables para este medio se verán favorecidos, y esto al final se traduce en que sobreviven y en que llegan a reproducirse y transmitir sus características a su descendencia. Total, que llegan a sobrevivir y a reproducirse estos individuos o animalitos o digamos perretes que tienen características más favorables para el medio en el que están viviendo. Así es como se van adaptando las especies a su medio. Y a lo largo de miles o millones de años, estos medios van cambiando y con ellos las especies. Lamentablemente, Darwin no pudo llegar a afinar tanto su teoría científica, incluyendo los mecanismos por los que la herencia ocurre. ¿Cómo es posible que un perrete transmita sus características a su descendencia, a los cachorritos? Y es que el padre de la genética, Gregor Mendel, publicó sus hallazgos y sus teorías sobre la herencia en 1866. Y además se le hizo bastante el vacío, sus ideas cayeron en el olvido, y tuvieron que pasar casi 30 años para que sus ideas fueran rescatadas y se apreciaran, y se pusieran en valor. Desde entonces pasaron muchísimos descubrimientos. Llegó el siglo XX, se siguió avanzando en el campo de la genética, se fue descubriendo el ADN, su organización en genes o cromosomas, y también se descubrió cómo surgen estas variedades en forma de mutaciones. Así es, de vez en cuando, digamos que esta transmisión del ADN de los padres a los hijos no siempre es perfecta. Por ejemplo, muchas veces durante la división celular, sin más, en un organismo unicelular, súper simple, existen ciertos errores de replicación de este ADN.
aparecen pequeños cambios en la secuencia que pueden llegar a afectar a algunos genes o en algunos casos a cromosomas enteros. El caso es que estas mutaciones van ocurriendo espontáneamente, muchas veces sin efecto alguno, otras dando lugar a variedades observables, y otras veces hasta son bastante negativas, tienen efectos negativos. Que tengamos un color diferente de ojos o de pelo, todo esto corresponde con variedades originadas en origen por una mutación. Otras, como ya he dicho, pueden ser invisibles o inocuas, y otras pueden ser letales, como por ejemplo las mutaciones que lleven a que un oncogen se active previamente al desarrollo de un tumor. Toda esta variedad de caracteres debida originalmente a mutaciones podemos observarla, porque somos diversos, tenemos diversidad de caracteres. Pero normalmente no podemos observar la aparición de una nueva variedad en vivo. Y mucho menos podemos observar si esta variedad llega a funcionar, si llega a ser beneficiosa y se fija en una población, o si llega a ser negativa y hace que desaparezca esta variedad. No podemos ver cómo aparece una característica nueva en un ecosistema, en plena naturaleza, ver si la selección natural actúa y la selecciona en un sentido u otro, si es beneficiosa y se fija en esta población, o si es negativa o no tiene ningún efecto y pasa sin pena ni gloria, o incluso desaparecen los organismos que tengan esta característica. Y no podemos normalmente observar esta selección natural o esta evolución en vivo y en directo porque nosotros y la mayoría de animales tenemos unos ciclos de reproducción bastante largos. Tenemos ciclos de vida muy largos, muy grandes, eternos, súper lentos. Y claro, las vidas humanas no nos permiten ver cambios a gran escala. Si pudiéramos poner una cámara en un ecosistema y acelerar el tiempo, podríamos llegar a ver estos cambios. Ver características nuevas aparecer y fijarse o desaparecer. Pero solo acelerando el tiempo para que generaciones y generaciones de estos organismos pudiéramos observarlas a través de semanas, de días o incluso de horas. En genética, de hecho, para el estudio de la herencia, para los estudios de cómo se transmiten los caracteres en la herencia de progenitores a su descendencia, se suelen usar especies de ciclos súper cortos, como por ejemplo es el caso de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, que posiblemente todas las personas que hayáis estudiado biología en la universidad hayáis hecho prácticas de genética cruzando moscas de la fruta de diferentes características y viendo cómo la descendencia tiene una proporción u otra de estas características. Y así pudiendo ver cómo se van heredando los caracteres a lo largo de las generaciones siguientes. Pero volvamos al tema original. ¿Y si hubiera un ser, un organismo, cuyo ciclo de reproducción fuera muy rápido, que en horas o días pudieran haber pasado muchas generaciones de este ser? ¿Podríamos llegar a observar la fijación de características nuevas beneficiosas? Podríamos, a través de la proliferación de nuevas variedades. Pues bien, no es eso lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo con la aparición de nuevas variedades o cepas de este virus. Pues sí, en esa tasa tan rápida de reproducción del virus las mutaciones siguen ocurriendo. Y en el caso de ser beneficiosas para él, que no para nosotros, porque por ejemplo estamos hablando de la aparición de una variedad más infecciosa, pues estas características quedan fijadas en las poblaciones y nace una nueva cepa, una nueva variedad. Los virus con esta nueva mutación que les hace ser más infecciosos, compitiendo con el virus original en su medio habitual, en su medio original del que nosotros formamos parte, pues esta variedad más infecciosa, digamos que sale adelante. Es más apta que la variedad anterior. Esa variedad sale ganando y de todos modos nosotros salimos perdiendo. Por suerte, como las vacunas funcionan para la variedad original, también deben funcionar para estas nuevas variedades, ya que en mayor o menor medida estas nuevas cepas son parientes muy cercanos del virus original. Y nos guste o no, para bien o para mal, todos nos parecemos a nuestros parientes. Y de hecho es algo que se ha hecho toda la vida. ¿Por qué año tras año hay campañas de vacunación del virus de la gripe? Porque ese virus sigue mutando año tras año. Y si bien mucha gente sigue siendo inmune o pasa la gripe sin ningún gran problema, se recomienda que año tras año, sobre todo las poblaciones un poco más susceptibles, se sigan vacunando. Porque en ese medio del que nosotros formamos parte para los virus, nuestras vacunas y nuestros anticuerpos forman parte de esa selección natural que hace que unas variedades o mueran o otras sobrevivan. Y es también un caso parecido a lo que ocurre con el abuso de los antibióticos. Si abusamos mucho de los antibióticos, hacemos que al final, por pocas bacterias que nos causan infecciones, por pocas bacterias que sobrevivan,
es porque estas son inmunes a este antibiótico y proliferarán. Serán una nueva variedad que prolifera y es más apta que la variedad original. Así que ojo con abusar de los antibióticos si vuestro médico no os lo está recetando. No hay que automedicarse. Y ahí lo tenéis. En nuestras propias casas, en nuestras consultas de medicina, ahí tenemos evolución en directo, en vivo y en directo, ocurriendo delante de nuestros ojos. Lo dicho, si queréis enteraros más de estos temas, hay gente a la que podéis acudir. Yo solo he usado este tema para hablar de evolución, he usado como excusa la aparición de variedades nuevas del virus para hablar de pura evolución y ya está. Pero si queréis saber más sobre este tema, podéis acudir a los canales de Diario de Umir, Biotech X o Wildip o muchísimos otros divulgadores y divulgadoras que saben mucho más de genética, de biología molecular, de virología o de biología clínica. Yo de verdad que de estos temas no controlo y os lo digo con toda la humildad del mundo y toda la sinceridad del mundo. Yo este tema no lo controlo, lo he usado como excusa para hablaros de evolución. Que muy atrás han quedado los días en que yo acudía a clase cuando estudiaba biología y me tenía que estudiar estos temas. Han pasado muchos años, yo ya me he hecho muy mayor, ha pasado muchos años desde que estudié y no me acuerdo de muchos de estos conceptos. Y por mucho que los repase, estas personas os pueden indicar mucho mejor, os pueden enseñar mucho mejor cómo funcionan. Aquí nos quedaremos como siempre para hablar de paleontología y de evolución, ¿vale? Pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Podéis dejarme abajo comentarios si queréis más vídeos parecidos a este. No me queda más que agradeceros muchísimo a todas y todos los que siempre estáis apoyándome en mi canal, ya sea comentando los vídeos, compartiéndolos, a través de Patreon, a través de miembros del canal. Muchísimas gracias, en serio tenéis el cielo ganado por ayudarme a que yo pueda seguir haciendo vídeos y siga manteniendo vivo este canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You didn't say the magic word.